Hay preguntas que nos han perseguido durante siglos, enigmas que se niegan a desaparecer y que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. Hoy nos vamos a sumergir en dos de esos misterios. Son tan diferentes entre sí, pero igual de profundos, y te harán cuestionar todo, desde la oscuridad del alma humana hasta la naturaleza misma de la realidad. Ahora, piensa en esto. ¿Qué da más miedo? ¿Un asesino sin rostro que se esfumó en la historia, o un libro antiguo que te devuelve la mirada en un idioma que nadie en este planeta puede entender? Hoy, no solo vamos a cazar al asesino en serie más infame de todos los tiempos, sino que también intentaremos descifrar un código que ha vencido a las mentes más brillantes del mundo. Prepárate, porque estos dos misterios te van a dejar sin aliento. Nuestra primera parada nos lleva a un lugar y a una época envueltos en niebla, el Londres de 1888. Pero no el Londres de postal de la reina Victoria, con sus grandes inventos y su esplendor. No. Vamos a bajar a sus entrañas, a Listen, a un laberinto de callejones sucios y oscuros conocido como Whitechapel. Intenta imaginarlo. El aire es denso, pesado por el humo del carbón y el olor a pobreza. Las calles, apenas iluminadas por el parpadeo de las farolas de gas, son un barrizal de lodo y desesperación. Aquí vive más de 1 millón de personas, la mayoría amontonadas en viviendas precarias, con trabajos inhumanos y sueldos miserables. El alcoholismo es una epidemia. Para muchas mujeres, la prostitución no es una opción, es lo único que las separa de morir de hambre. Este no es solo el escenario, es un personaje clave en nuestra historia. El caldo de cultivo perfecto para el monstruo que estaba a punto de nacer de sus sombras. Y fue aquí, durante un otoño de terror, que una figura surgió para convertirse en una leyenda macabra. Un fantasma que la cultura popular ha pintado con sombrero de copa, maletín de médico y bisturí en mano. Pero su verdadero rostro sigue siendo un completo misterio. El mundo lo conocería por el nombre que, supuestamente, él mismo se puso, Jack el Destripador. Todo empezó en la madrugada del 31 de agosto de 1888. Un hombre se dirigía a su trabajo cuando vio un bulto tirado en la calle. Al acercarse, descubrió el horror, era el cuerpo de una mujer. Se llamaba Mary Ann Nichols, y su vida había tenido un final brutal. Tenía la garganta cortada con tal saña que casi la habían decapitado, y su abdomen presentaba cortes salvajes. La policía, aunque acostumbrada a la violencia de Whitechapel, supo al instante que esto era diferente. Esto era obra de una crueldad metódica, casi quirúrgica. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, el terror atacó de nuevo. Encontraron el cuerpo de Annie Chapman en el patio trasero de una pensión. El método era escalofriantemente similar, garganta cortada y abdomen abierto. Pero esta vez, el asesino fue un paso más allá. Le había extirpado el útero con una precisión inquietante y se lo había llevado. El pánico se apoderó de Londres. La prensa, siempre en busca de una buena historia, apodó al asesino Mandil de Cuero, pero la leyenda de Jack apenas estaba comenzando. Lo que vino después fue una noche de pura carnicería, conocida como el doble evento. La madrugada del 30 de septiembre, parece que el asesino fue interrumpido a mitad de su primer ataque. Encontraron a Elizabeth Strayed con la garganta cortada, pero sin las mutilaciones que se estaban convirtiendo en su firma. Los expertos creen que algo o alguien lo ahuyentó. Pero lejos de detenerlo, la interrupción pareció enfurecerlo. Menos de una hora después, y no muy lejos de allí, una patrulla encontró los restos de Catherine Eddowes. El ataque fue de una ferocidad inaudita. No solo le habían quitado el útero, sino también el riñón izquierdo, y su rostro estaba terriblemente mutilado. Fue después de este doble asesinato que el mundo escuchó por primera vez el nombre que quedaría grabado para siempre en la historia del crimen. Una agencia de noticias recibió una carta escrita con tinta roja. Empezaba con la frase «Estimado jefe». Se burlaba de la policía por su incompetencia. Por primera vez, estaba firmada con el nombre que helaría la sangre de todos, Jack el Destripador. Aunque muchos creen que esta y otras cartas fueron un truco de los periodistas para vender más periódicos, el nombre se quedó. Poco después, George Lusk, jefe de un comité de vigilancia ciudadana, recibió un paquete. Dentro había una caja pequeña y una nota que empezaba con las palabras «Desde el infierno». En la caja, conservado en alcohol, había medio riñón humano. El autor afirmaba haberse frito y comido la otra mitad. Los análisis de la época sugirieron que podría ser el riñón extirpado a Catherine Eddowes. La espiral de violencia alcanzó su punto álgido el 9 de noviembre de 1888.
El casero de una joven llamada Mary Jane Kelly estaba preocupado porque ella debía el alquiler y no la había visto en todo el día. Mandó a su ayudante a mirar por la ventana de su habitación, y lo que ese hombre vio lo atormentaría para siempre. La escena era indescriptible. Mary Jane había sido asesinada en su propia cama y su cuerpo estaba tan salvajemente desmembrado que apenas era reconocible. Sus órganos estaban esparcidos por la habitación, y su corazón nunca fue encontrado. Fue el asesinato más brutal de todos y, curiosamente, el último que se atribuye con certeza a Jack el Destripador. Después de esa noche, el fantasma de Whitechapel se desvaneció tan misteriosamente como había aparecido. Entonces, ¿quién era este monstruo? Scotland Yard estaba desesperada. Investigaron a cientos de personas, pero nunca hubo pruebas suficientes para condenar a nadie. Las teorías se dispararon. ¿Era un médico o un carnicero? ¿Alguien con conocimientos de anatomía? La habilidad con la que extraía los órganos apuntaba en esa dirección. ¿O era un miembro de la alta sociedad? ¿Quizás un aristócrata protegido por una conspiración? Esta idea, aunque muy popular, tiene poca base real. Con el tiempo, la lista de sospechosos serios se redujo a unos pocos. Uno era Montague John Druitt, un abogado de buena familia encontrado ahogado en el Támesis poco después del último asesinato, lo que para muchos fue una clara señal de suicidio por culpabilidad. Otro era Seweryn Klosowski, alias George Chapman, un inmigrante polaco que luego fue ejecutado por envenenar a 3 de sus esposas. El propio inspector Frederica Berline, uno de los jefes de la investigación, creía que él era el culpable. Pero en los últimos años, la ciencia moderna ha intentado resolver este viejo misterio, y un nombre ha resurgido con fuerza: Aaron Kosminski. Kosminski era un barbero judío polaco que vivía y trabajaba en pleno Whitechapel. Sufría graves enfermedades mentales, como alucinaciones y un gran odio hacia las mujeres, según los informes policiales. Fue internado en un manicomio en 1891, justo cuando los crímenes se detuvieron, y allí murió. Siempre fue uno de los principales sospechosos de la policía, pero nunca pudieron probarlo. La conexión moderna vino de un chal que, supuestamente, fue encontrado cerca de la escena del crimen de Catherine Eddowes. En 2007, un escritor compró el chal y encargó un análisis de ADN. Los resultados, publicados en 2019, afirmaban haber encontrado ADN mitocondrial que coincidía con descendientes de Eddowes, de las manchas de sangre, y con descendientes de la hermana de Kosminski, de otras manchas. Por un momento, pareció que el caso estaba cerrado. Habían encontrado a Jack. Sin embargo, aquí es donde el misterio se niega a morir. La comunidad científica no tardó en poner en duda los resultados. Ese chal ha pasado por innumerables manos durante más de 130 años, por lo que la contaminación del ADN es casi segura. Además, los críticos señalaron posibles errores en el análisis, argumentando que la secuencia de ADN encontrada era tan común que podría pertenecer a más del 99% de la población europea. Así, la prueba que parecía ser la definitiva se convirtió en otra teoría más. Y de este modo, la niebla sobre Whitechapel se niega a disiparse. ¿Fue Kosminski un hombre atormentado por sus demonios? ¿Fue Chapman un asesino en serie que simplemente cambió de método? ¿O fue alguien completamente anónimo, una sombra que dejó 5 cuerpos mutilados y un nombre que se convirtió en sinónimo de terror? La identidad de Jack el Destripador sigue perdida, oculta para siempre en los callejones oscuros de Londres. Pero la violencia de un asesino no es el único tipo de misterio que puede dejarnos sin palabras. ¿Qué pasa cuando el enigma no es una persona desaparecida, sino un libro que nadie puede leer? Dejamos las sangrientas calles de Londres y nos adentramos en el silencio de una biblioteca, para enfrentarnos a un objeto que es, en sí mismo, un crimen contra la lógica. Imagina un libro antiguo, de unas 240 páginas de pergamino. Al abrirlo, no ves latín, ni griego, ni nada que reconozcas. En su lugar, te encuentras con un texto elegante y fluido, escrito en un alfabeto que no existe en ningún otro lugar. Sus páginas están repletas de ilustraciones detalladas, pero estas solo hacen el misterio más grande. Hay dibujos de plantas que ningún botánico ha podido identificar. Diagramas de estrellas y zodiacos, con símbolos extraños y constelaciones imposibles. Y, lo más raro de todo, decenas de dibujos de pequeñas mujeres desnudas bañándose en extraños sistemas de tuberías y piscinas llenas de un líquido verde. Este es el manuscrito Voynich. Las pruebas de carbono 14 confirman que es de principios del siglo XV y hoy está guardado en la Universidad de Yale.
Lo redescubrió en 1912 un comerciante de libros llamado Wilfrid Voynich, y es, sin duda, el libro más misterioso del mundo. No sabemos quién lo escribió, ni dónde, ni por qué y, sobre todo, no tenemos ni la más remota idea de lo que dice. Su historia conocida es tan enigmática como su contenido. Se cree que uno de sus primeros dueños fue el emperador Rodolfo II, un hombre obsesionado con la alquimia que, a finales del siglo XVI, pagó una fortuna por él creyendo que era obra del filósofo Roger Bacon. Después, el libro pasó por varias manos, desapareció durante 200 años, y finalmente Voynich lo encontró en un colegio jesuita cerca de Roma. Desde entonces, el manuscrito se ha convertido en el Everest de la criptografía. Los mejores descifradores de códigos del mundo se han rendido ante él. William y Elizabeth Friedman, la pareja que descifró los códigos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, lo intentaron durante décadas sin éxito. Incluso las supercomputadoras y las inteligencias artificiales de hoy han sido derrotadas por este texto de 600 años. ¿Por qué es tan difícil? A simple vista, el texto no parece un montón de garabatos al azar. Sigue ciertas reglas lingüísticas, como la ley de Zipf, que describe la frecuencia de las palabras en un idioma normal. Esto sugiere que podría ser un lenguaje real o un código increíblemente bien hecho. Pero también tiene cosas muy raras. Algunas palabras se repiten 2 o 3 veces seguidas, algo muy poco común en cualquier idioma. Y su alfabeto, de unos 20 o 30 caracteres, no se parece a nada que conozcamos. Las ilustraciones son igual de confusas. El libro se divide en secciones. La más grande es la herbal, con dibujos de más de 100 plantas que no coinciden con ninguna especie conocida. Parecen híbridos, como si hubieran mezclado partes de varias plantas. ¿Son plantas extintas? ¿Plantas de otro mundo? ¿O pura imaginación? Luego está la sección astronómica, con diagramas que parecen cartas astrales, pero con soles de caras extrañas y símbolos desconocidos. La sección balneológica es quizás la más extraña, con esas mujeres desnudas, a menudo con coronas y abdómenes hinchados, metidas en complejos sistemas de tuberías que parecen más orgánicos que mecánicos. Es un proceso alquímico, un ritual de fertilidad o algún tipo de manual de ginecología. Nadie lo sabe. Por último, hay una sección farmacológica y otra de texto continuo, casi sin dibujos. Entonces, ¿qué diablos es este libro? Las teorías se dividen en 3 grandes campos. La primera, es un texto cifrado. Quizás esconde un tratado de alquimia o medicina que en su día se consideró herejía, y el autor creó un código para protegerse. Hace poco, unos investigadores usaron IA y sugirieron que el idioma base podría ser hebreo antiguo, codificado con anagramas. Pero el resultado fue muy vago y no llevó a un descifrado completo. La segunda teoría, no es un cifrado, sino un idioma real que se perdió, o uno artificial, como el esperanto. Su estructura lógica apoya esta idea. Un historiador afirmó haber descifrado un par de palabras, como en hebreo, comparándolas con manuscritos de la época, pero el avance se quedó ahí. Y la tercera, y más provocadora, el manuscrito Voynich es un fraude. Un engaño increíblemente elaborado y caro, diseñado en el siglo XV para timar a algún coleccionista rico, como el emperador Rodolfo II. Si es así, sería la broma más exitosa de la historia, un engaño tan perfecto que ha tenido a las mentes más brillantes ocupadas durante más de un siglo. La IA, nuestra mejor herramienta para encontrar patrones, se ha enfrentado al libro y ha salido confundida. Algunos algoritmos ven patrones de lenguaje, otros no ven nada coherente. Hay incluso quien sugiere, basándose en los dibujos de plantas y estrellas, que es de origen extraterrestre. Una idea fascinante, pero sin una sola prueba. Así que el manuscrito Voynich permanece en silencio, guardando su secreto. Cada página es una pregunta. Cada ilustración, una burla. ¿Es la clave de un conocimiento perdido que podría cambiar la historia? ¿O simplemente un objeto precioso y sin sentido, un monumento al ingenio de un estafador medieval? Desde las sangrientas calles de Londres hasta las enigmáticas páginas de un libro imposible, estos misterios nos demuestran algo muy claro. Por mucha tecnología que tengamos, el mundo todavía guarda secretos que no podemos resolver. Son un recordatorio de que aún existen rincones oscuros que nuestra lógica no puede iluminar y vacíos en la historia que quizás nunca se llenen. Nos dejan con más preguntas que respuestas, y es justo esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados, buscando respuestas en las sombras. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos 2 enigmas te ha impactado más? ¿La brutalidad de un asesino sin rostro o el silencio de un código indescifrable?
¿Crees que algún día la ciencia identificará a Jack el Destripador? ¿O que la IA finalmente leerá el manuscrito Voynich? ¿Tienes tu propia teoría? Déjamela en los comentarios, porque me fascina leer lo que pensáis. Si estos misterios te atrapan tanto como a mí, si sientes esa necesidad de seguir buscando, entonces eres parte de esta comunidad. Suscríbete para que juntos podamos seguir explorando lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio.